Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, estamos en el penúltimo programa del año de En La Mira y tenemos el gusto y el privilegio de tener aquí en estudios al presidente electo, el doctor Tabaré Vázquez. Doctor, muchas gracias por estar. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a usted. Segunda presidencia. Por supuesto que uno se la debe tomar, obviamente, con responsabilidad todas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre la primera que usted sabía que podía eventualmente surgir un segundo mandato y esta donde sabe que es la última? Bueno, hay alguna diferencia. También hay algunas similitudes. Yo empezaría por esto último, si usted me permite. La primera es que llego con el mismo compromiso a este segundo mandato que como llegué al primero. El único compromiso que tengo es con la gente, con el programa del Frente Amplio, con el proyecto del Frente Amplio y con el Frente Amplio. No tengo ningún otro tipo de compromiso. Esto da libertades para actuar, ¿verdad? Da libertades. También da más un marco donde uno debe actuar. La diferencia es que uno llega en la primera oportunidad, por lo menos a mí me pasó, con una gran expectativa, ¿verdad? Porque desconoce muchos caminos que tiene que transitar durante una presidencia de la República. En esta oportunidad las expectativas en ese sentido disminuyen porque uno puede prever más o menos por dónde puede transitar el ejercicio de un segundo gobierno, por la experiencia anterior. Y por otro lado también hay que tener presente, me parece a mí, que este tercer gobierno del Frente Amplio no va a ser igual al actual, ni va a ser igual al primero. ¿Por qué? Porque la realidad política, económica y social del país es distinta que en las otras dos oportunidades. Pero llego, también debo decirlo, con muchas ganas de hacer cosas, de trabajar, de tratar de cumplir al máximo con los compromisos que adquirimos en la campaña electoral, que a partir del 1 de marzo se van a transformar en un mandato ciudadano que hay que cumplir. ¿Va a dejar la oncología? ¿Va a dejar la medicina? Sí. Esa va a ser una diferencia. Esa es una diferencia, exactamente. Sí, me voy a dedicar de lleno ya a esta actividad. De cualquier manera, yo tenía también pensado, si no hubiera llegado a ganar estas elecciones, parar en mi actividad médica. Creo que en la vida hay un ciclo que hay que cumplir si se puede, y cumplido hay que apuntar para otro lado. Cuando usted terminó la primera presidencia, yo recuerdo haberle preguntado que mencionara una medida de su gobierno y usted me mencionó el Plan Ceibal porque lo consideraba una gran revolución. ¿Cuál le gustaría que fuera en este gobierno el tema, un tema a resolver? Hay muchos, ¿no? Pero y ¿cuál priorizaría? Todos son importantes. El Sistema Nacional de Cuidados, para atender a la primera infancia, a la población con discapacidades severas y adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos. Me parece que ese programa yo en algún momento lo he comparado con el plan de emergencia del primer gobierno. Y cualquiera de los dos, el primero estuvo en el MIDES y este segundo también va a estar instrumentado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Doctor, este programa se ha estimado en unos 200 millones de dólares al año. Una vez que esté todo implementado, creo que hay una diferencia. El primer año, que seguramente, este año 2015, el programa, primero que el programa no parte de cero, ¿verdad? Ya hay múltiples acciones que se están desarrollando, por ejemplo, desde el Banco de Previsión Social o desde el propio MIDES. No parte de cero en este asunto. En este asunto. Pero el programa, ¿se acuerda que lo conversamos en la última entrevista? El programa sí parte de cero en las fuentes de financiamiento. ¿Se acuerda que era un asunto que se le cuestionaba al frente? Exacto. Es decir, presentan un montón de promesas, pero no dicen cómo las van a financiar. Perfecto.
Usted conoce al economista Gabriel Odone. Sí. Es muy respetado, muy independiente, ¿no? Excelente profesional. En estas horas salió a declarar de que con el espacio fiscal Sí. que hay, el Frente Amplio no puede cumplir con su programa de gobierno porque los números no dan. Estoy de acuerdo. Pero ahora después voy a fundamentar esta afirmación que acabo de hacer. Pero quiero decir algo sobre este Sistema Nacional de Cuidados. En realidad ya hay muchas acciones que se están llevando a cabo, reitero, tanto por el Banco de Previsión Social como por el propio MIDES y en algunos casos por el Ministerio de Salud Pública, o incluso el sector privado de la salud. Este primer año va a ser un año de organización, de darle una institucionalidad, generando un sistema muy similar en su forma, en su organigrama, a lo que es el organigrama del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? El segundo año, con la implementación de algunos agregados a lo que ya se está haciendo, porque se va a desarrollar a lo largo del tiempo, llevará aproximadamente unos 45 millones de dólares que ya van a estar incluidos en el presupuesto quinquenal que presentaremos en el 2015. Y cada año, a medida que avancemos, va a ir una cifra similar sumándose a lo que ya se está haciendo. Cuando esté totalmente diseñado y funcionando, es decir, en el 2020, ahí sí serán unos 245 millones de dólares por año. Pero el incremento presupuestal año a año va a ir sumando una cantidad aproximada a la que le acabo de decir. De cualquier manera, es una cosa nueva. Sí. Eso no estaba contemplado en el presupuesto, hay que contemplarlo. Exactamente. Y usted dice que con los impuestos que hay actualmente se va a poder... Bueno, dos aseveraciones que podemos hacer con absoluta seguridad, porque lo he hablado con el futuro ministro de Economía, con el contador Danilo Astori. En primer lugar, no va a haber un ajuste fiscal. Quiere decir que no va a haber ni rebaja de salarios, ni más impuestos. Ni más impuestos. ¿Usted me permite cortar un segundito acá sí, y le quiero mostrar un par de tapecitos? Sí, ¿puede ser? ¿Cómo no? No vamos a aumentar la carga tributaria en relación al producto, porque entendemos que sería un paso inconveniente. No va a haber más impuestos y eso lo puedo declarar con total precisión y claridad. Pensar que el programa no se aplicaría con una legitimidad tan importante como la refrendada por la ciudadanía, no es posible. No es posible ni para el compromiso que el doctor Vázquez siempre mostró con los programas de la fuerza política, ni tampoco para la fuerza política que de alguna manera trabaja todos estos aspectos como parte integral de sus responsabilidades políticas. Como usted lo dijo, la presidenta del Frente Amplio dice lo mismo, el programa del Frente Amplio se va a cumplir. El programa del Frente Amplio establece al menos 2 impuestos y usted y el contador Astori dicen que no se van. Hay algo que no cierra en este círculo. Si recordamos un poco a lo largo de esta última campaña electoral, veremos que dije que incluso se iban a bajar algunos impuestos y que el único que se iba a aumentar era precisamente, o se iba a reinstaurar, era el impuesto de primaria para las grandes extensiones de tierra de más de 200, 300 hectáreas. Dije, este es el único impuesto que vamos a aumentar. ¿Y el otro que el programa del Frente establece? Y usted lo pone, su programa lo pone muy bien detallado en el slide que acabamos de ver. El primero dice aumentar el impuesto y el segundo dice, y entre comillas creo haberlo visto, dice avanzar hacia... Pero el avanzar hacia no avanzar en las alícuotas del IRAE u otras herramientas para las actividades de renta excepcional. Y este es un artículo, un ítem del programa del Frente que votaron
el MPP, el Partido Comunista, Sendig, el Fidel, la Vertiente, etcétera, etcétera. Sí, pero no es imperativo. El primer punto de ese diapositivo sí es aumentar, este es avanzar. Y avanzaremos en la medida de lo que sea posible. Pero la población puede estar tranquila que no va a tener un aumento en su carga impositiva. Es más, si podemos bajar algunos impuestos lo vamos a hacer y vamos a cumplir con el compromiso asumido de lo que se refiere al salario vacacional o el aguinaldo, que en el momento que se cobre no se sumen al salario mensual. Eso es menos dinero para las arcas. Son aproximadamente estuvimos estudiando ese tema, unos entre 40 y 45 millones de dólares. Sí. Doctor, ahora que ganó, digamos, ¿no? ¿Usted podría explicar cómo es que no se van a poner más impuestos, incluso podrían bajarse algunos impuestos? ¿Se van a implementar cosas nuevas que generan más gastos, digamos? ¿De dónde va a salir esa plata? Bien, yo creo que tenemos varias fuentes para trabajar desde ese punto de vista. En primer lugar, la gestión que viene cumpliendo la Dirección General Impositiva es una gestión muy buena y año a año vemos cómo va aumentando la recaudación de la impositiva. Sin embargo, creemos que todavía se puede actuar con más firmeza en lo que respecta a la evasión y elusión en el pago de los impuestos. Sobre todo cuando avancemos con la factura electrónica y con el gobierno electrónico, que va a permitir un mejor... Y este manejo de pagos con tarjetas de débito, de crédito, y menos con el manejo con dinero en efectivo, va a permitir un mejor control para que todo el mundo pague lo que debe pagar por impuestos. Si todos pagamos, todos vamos a pagar menos. Este es un principio elemental en política fiscal. En segundo lugar, el país está creciendo y va a seguir creciendo. Este año posiblemente un 4% de su Producto Bruto Interno. El año que viene entre un 3 y un 3,5% es lo que calculan los analistas económicos. Y luego va a tener un ritmo de crecimiento no tan grande como tuvimos en los primeros 5 años o 10 años de gobierno de frente, pero el país va creciendo. Y a medida que el país crece, las posibilidades de inversión o de ingresos de capitales por la vía impositiva, aunque uno no aumente el número de impuestos, también van creciendo para las arcas del Estado. Pero además hay otra fuente de financiación. Y acá yo voy a... Una pequeña introducción. Los economistas también dicen que el escenario internacional se va a presentar de tal manera como para que los capitales se vayan a otros lugares también. Sí, también. Es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Pero me gustaría primero, antes de responder este planteo que usted me hace, responder la pregunta o la aseveración que yo dije cuando me refería al economista O'Donnell, que sí, que yo coincidía con él. El espacio fiscal es un espacio que está reducido, por tanto hay que buscar otras formas de financiamiento. Y las otras formas de financiamiento es despegarnos un tanto de ese paradigma que todo tiene que financiar el Estado para buscar inversiones privadas o para buscar... El Uruguay, no nos olvidemos, en este momento está catalogado por las empresas que miden el riesgo de inversión en cada país. Muy bien, ¿verdad? Estamos en el primer nivel, en una categoría bien importante, como muchos países desarrollados del mundo. Por tanto, fuentes de financiamiento que no sean estatales existen. Y aquí mismo en el país, si vemos las reservas que tienen las AFAP, que son muy importantes, si aseguramos, por supuesto, dentro del marco de lo que establece la ley, con todos los cuidados, pero si aseguramos el retorno de capital y aseguramos las ganancias que tienen que obtener por la inversión de ese capital, yo creo que las fuentes de financiamiento están exactamente en esos niveles que yo acabo de plantear. ¿Te van a aumentar la posibilidad de que las AFAP aumenten el dinero, el porcentaje que sí, pueden invertir en el país? Es una de las ideas que estamos manejando, sí, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha firmeza, pero hay que darles garantías, sin duda, a las AFAP, que el dinero que se invierta sea un dinero que no se pierde, pero que además
Así que están apostando a una mejor recaudación y a la participación de privados y, digamos, de inversiones nuevas que permitan... Y créditos internacionales. En estos días, después que ganamos las elecciones, me llamó el presidente del BID, el doctor Moreno, diciendo que el BID quiere trabajar con el Uruguay y que está dispuesto a invertir o a prestar en el Uruguay más que invertir. ¿Va a tomar más deuda? Veremos. Si esa deuda sirve para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos y no corremos riesgo de hipotecar los equilibrios económicos y financieros que el país tiene, tanto en el corto como en el mediano o largo plazo, sí. También me llamó el presidente de la CAF, en la misma dirección que hizo el planteo del presidente del BID, además de felicitar por haber obtenido las elecciones. Si es necesario, con esos planteos, para cumplir con el programa del Frente, tomar deuda, se va a hacer. Si es necesario, sí, con los se estudios y los cuidados que amerita una acción de ese tipo. Pero además, a ver, tomemos otro de los puntos que nos comprometimos a llevar adelante en la campaña electoral para el próximo gobierno. El país necesita, para seguir creciendo y desarrollándose, sí o sí, mejorar su infraestructura. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya tenemos elaborado en marcha y con éxito un Plan Nacional Estratégico de Energía que permitió al país cambiar su matriz energética, ya no depender tanto del petróleo o de las lluvias y avanzar en otra línea de obtener energías renovables, limpias, que nos están dando un cierto nivel de soberanía energética. Es decir, fue un plan estratégico con una visión a mediano y largo plazo. Y yo creo que más allá de lo que hay que hacer a corto plazo, en términos automovilísticos hay que manejar con las luces cortas prendidas, pero también con las luces largas prendidas. Bueno, muy bien. Un plan nacional estratégico similar puede ser un plan nacional estratégico de infraestructura, comprendiendo dentro de infraestructura la red vial, que hay que recuperarla y recuperarla, la red ferroviaria, los puertos, los aeropuertos y las comunicaciones. Comunicaciones hemos avanzado bastante también, pero todavía hay un trecho para seguir avanzando. Ahora, para recuperar nuestra red vial, no solo para hacer el mantenimiento ahora rápido para solucionar algunas situaciones graves que la viví yo en la campaña electoral recorriendo todo el país. $800.000 por kilómetro de carretera. Sí, para seguir avanzando y haciendo la recuperación integral y adaptando a nuestras carreteras al trabajo y a la producción que el país tiene, ¿no? Y a las cargas pesadas que hoy están soportando, que se han multiplicado esas cargas por 200 en 10 años. Bien, se necesitan inversiones de miles de millones de dólares. El país no lo puede, el Estado no lo tiene. Y entonces acá es un elemento claro donde tendremos que llamar a interesados internacionales para llevar adelante ese plan estratégico nacional sobre infraestructura, en este caso vial, para poder hacer posible esto que vamos a hacer. Y hay una ley de participación pública-privada que se está aplicando ya en algunos casos. ¿La van a modificar? Y si necesita ajustes, que creemos que sí necesita algún ajuste, mandaremos algo. ¿Tiene idea de por qué lado podrían ser los ajustes? No, necesariamente. Lo estamos estudiando, pero fundamentalmente para una posibilidad de utilización de esta ley más ágil. Porque nosotros necesitamos comenzar lo antes posible. ¿Qué es lo que lo hace lenta hoy? Bueno, yo creo que hay algunos elementos, quizás lo que lo hace más lento es la inexperiencia que teníamos en cuanto al manejo de la ley. Y creo que en ese sentido la experiencia de la construcción de este bloque de celdas de cárcel que se está haciendo y otro proyecto que se llevó adelante por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se llamó a licitación con esta ley, nos ha servido de experiencia para saber cómo lo tenemos que manejar para agilitar esos trámites. Pero creo que algún ajuste se va a tener que plantear y lo vamos a llevar adelante porque nos parece que es
una formidable herramienta para poder cumplir con estas grandes aspiraciones que, reitero, el espacio fiscal, como decía el economista Ordóñez, no permite encararlo solo con recursos del Estado. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente desde aquel rechazo que la izquierda le tenía a los capitales privados y sobre todo extranjeros? Sí, pero era... Sí, más que a los capitales privados... Los vistieron de piratas, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Al manejo, ¿no? Al manejo de estos ingresos de capitales que tienen que ser manejados con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, con muchos controles, para que realmente esos ingresos de capitales se destinen en el 100% de los casos al cumplimiento para lo que son llamados. ¿Me permiten una tanda y si volvemos? Bueno. Enseguida volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Seguimos en la mira, estamos con el presidente electo. Doctor, nombró rápidamente al gabinete sin consultar a los sectores políticos. ¿A usted no le parece que el presidente Mujica merecía una consideración especial en este asunto? Digo, además de ser el líder de la bancada con la cual usted va a tener que contar durante estos 5 años, de la principal bancada, es el presidente actual. Es un hombre que con usted, cuando fue senador, le sacó algunas castañas del fuego. ¿Se acuerda cuando quiso renunciar a Astor y él no se merecía una consulta? Se merece todas las consideraciones del mundo, no solo por su condición de presidente de la República, sino también porque es un querido compañero y amigo de hace muchos años. Yo he hablado con él generalidades de este tema, en cuanto a que el presidente electo tiene el deber y el derecho de nombrar a su equipo más próximo, al que va a trabajar con él, como lo hace un director técnico en un equipo de fútbol, por ejemplo. Y él lo ha afirmado y lo sigue afirmando, que es el presidente de la República el que tiene que nombrar a sus ministros y a los subsecretarios. Pero el primero que se enteró de toda la Constitución en el 100% de los casos fue el señor presidente de la República, con el que hablé una vez que había logrado completar el cuadro. Y la segunda persona con que lo hablé fue con la compañera presidente del Frente Amplio, la doctora Mónica Javier. Luego de eso hicimos la conferencia de prensa, pero se enteraron directamente por mí. Ya se ha anunciado que el 1 de marzo van a ir un paquete de leyes, donde seguramente va a estar todo esto que usted ha hablado. Ya habló de la ley de competitividad, de la ley de cuidados. En general, cosas con las que la mayoría del Frente está de acuerdo, porque están en el marco del programa. Pero atendiendo a que va a tener, como le decía, que va a tener que lidiar 5 años sin una bancada propia, porque usted no tiene un sector político, ¿no? Y con Mujica siendo el expresidente y el líder de la bancada principal. ¿Va a tener consideración con él? O sea, en el sentido de, ¿se va a enterar como los demás senadores del paquete de leyes o va a tener una posición especial el expresidente? Si usted me permite una apreciación, y lo digo esto con mucho respeto, voy a tener la bancada más numerosa, que es la bancada del Frente Amplio. Está bien. ¿Por qué? Porque... Le dije que la bancada más numerosa dentro del Frente Amplio. Sí, no, por eso le decía de la apreciación. ¿Por qué, señor Pereira? Porque nosotros vamos a actuar dentro de lo que establece el programa de Frente Amplio, para tratar de cumplir hasta el último punto y la última coma del mismo.
no nos vamos a salir de ese programa, salvo algún hecho excepcional, pero muy excepcional, no nos vamos a salir de ese programa. Por lo tanto, no es el programa del presidente de la República o del Ejecutivo Nacional, sino que es el programa del gobierno del Frente Amplio, constituido por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hemos conversado mucho de estos temas con mi compañero de fórmula, con el licenciado Raúl Sendic. Y entre otras cosas hemos decidido, y esto lo anuncio por primera vez públicamente, que de la misma manera que los lunes de mañana continuaremos cada lunes con el Consejo de Ministros, como lo hacíamos en el primer periodo de gobierno, incluso en algunas oportunidades saliendo en varias, en muchas, al interior del país como pretendemos hacerlo, en horas de la tarde de ese mismo lunes, siempre que no estemos muy lejos de Montevideo, pero estando Montevideo en sus proximidades, el señor vicepresidente de la República, licenciado Raúl Sendic, se va a reunir con toda la bancada del Frente Amplio para informarle de los temas que se han planteado esa misma mañana en el Consejo de Ministros. Y si las bancadas opositoras quieren también informarse, se van a poder informar a través del propio compañero Raúl Sendic. O sea que la pregunta inicial, ¿Mujica va a ser uno más? ¿Va a ser... No. Mujica, además de ser senador, tiene experiencia como presidente de la República, es un hombre con una gran sapiencia, una gran experiencia, y va a ser uno de mis principales contactos de consulta durante este tercer gobierno, sin lugar a dudas. Lo va a tener en un lugar especial, digamos. Sí. Doctor, en esta administración, si bien el actorismo, como se le suele decir, lideró el Ministerio de Economía, lo tuvo que hacer por momentos a los tropezones, o sabiendo que dentro del propio gobierno se había formado un grupo al que se le llamaba el equipo de economía paralelo, integrado por los hombres de confianza del presidente de la República, que, es justo decir, lo mantuvo bastante en línea, digamos, ¿no? Pero ese pensamiento, digamos, sigue existiendo dentro de algunos sectores del Frente Amplio. Mientras que sectores del Frente Amplio que se han hecho muy poderosos en la elección, mientras que la bancada de Astori es muy pequeña. ¿Usted piensa que puede tener problemas? ¿Que va a ser una cosa tan aceitada la gestión de Astori, o que desde el propio Parlamento van a surgir resistencias? Si pueden o no surgir resistencias, yo en este momento no lo puedo decir. ¿Pero no sería como natural? Una cosa u otra, pero... Fíjese que si ahora hubo diferencias, ¿por qué van a desaparecer? ¿No? Profundicemos un poco esta pregunta a efectos de dar una respuesta por lo menos coherente al planteo que usted me hace. En primer lugar, la política económica que vamos a llevar adelante, al igual que en el segundo o en el primer gobierno del Frente Amplio, no es la política económica del compañero contador Danilo Astori, ni del astorismo. Es la política económica del Frente Amplio, porque esa política económica fue estudiada, analizada, discutida durante mucho tiempo y resuelta en los congresos de nuestro Frente Amplio cuando se aprobó el programa. Astori jamás se ha separado nada, ni un punto ni una coma, como decimos, de lo que es el programa de nuestro Frente Amplio con respecto a la política económica. Esa es la política económica del Frente Amplio. Por tanto, es la política económica de todo el gobierno, del gobierno en el sector ejecutivo y del gobierno en el sector legislativo. Que pueda haber algún elemento de interpretación no precisado o analizado en profundidad dentro del programa que permita quizás en algún tema tener una visión, como usted lo ha planteado muy bien en el primer bloque, referido al tema impositivo. Es cierto. Que eso puede generar algún tipo de discusión o de planteo bipolar, también es cierto.
pero no debemos olvidar que el Frente Amplio se ha caracterizado a lo largo de toda su historia de procesar los disensos internos, administrarlos y lograr finalmente una síntesis. Y creo que en ese sentido, y esto honraba muy bien con la pregunta que usted me hacía anteriormente, quienes tenemos más experiencia en el ejercicio de gobierno, nuestro actual presidente Mujica, quien habla que va a cumplir un segundo periodo de gobierno, el propio contador Astori, y la madurez de todo el Frente Amplio, estoy seguro que va a permitir avanzar en encontrar esa síntesis. Entonces, la idea es, en lo que hay acuerdos, avancemos. En los que hay disensos, tratemos de administrarlos para encontrar los caminos de entendimiento. Eso es la política, finalmente. Doctor, otro frente que al gobierno del frente, valga la redundancia, se le ha abierto más de una vez de manera muy conflictiva es con los sindicatos. El ministro Vergara lanzó la idea de buscar alternativas a los ajustes por IPC, desvincularlos de la inflación y ir, por ejemplo, al concepto de competitividad, de productividad. ¿Usted piensa que su gobierno va a ir por introducir cambios en esto que ha sido hasta ahora una política del frente, de vincular, de indexar los salarios a la inflación? Bien, en primer lugar, no va a haber modificaciones en cuanto a buscar permanentemente el diálogo con los empresarios, el diálogo con los trabajadores sindicalizados, el diálogo con la oposición, el diálogo con los distintos estamentos de la sociedad civil, el diálogo como herramienta fundamental del trabajo, para buscar esos acuerdos. Lo que decía hace un minuto, avanzar en los acuerdos y administrar los disensos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no pensamos modificar la política salarial que se ha llevado adelante. Esto también lo ha dicho el contador Danilo Astori, que tiene que estar adaptada sin duda a las realidades del momento que se vive, ¿verdad? Es porque una cosa es que el país crezca a un ritmo de un 7, un 8%, un 10% anual, y otra que crezca a un ritmo de un 3%. Esto también es para ser analizado en conjunto entre el gobierno y los sindicatos y los empresarios. En tercer lugar, pensamos introducir algunos conceptos, pero no imponiendo, sino dialogando y buscando consensos sobre el tema de la productividad y también sobre el tema de estímulos por meta o por objetivo logrado, sobre todo en el sector público. Esto yo lo expresé en mi ponencia que hice cuando COFE festejó su aniversario hace unos pocos meses atrás. Dos elementos que nos parecen de fundamental importancia. Podemos analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, productividad. Poco se puede avanzar en ese tema si no hay una información veraz, segura, firme, tanto para el sector empresarial como para el sector de los trabajadores. Por eso una de nuestras propuestas es crear un banco de información de productividad, tanto de la productividad a nivel internacional, en la región o fuera de ella, como la productividad interna, a efectos de que para la discusión de ese tema se tengan los elementos necesarios. ¿Usted dice que a los funcionarios públicos les va a pedir metas en algunos casos? Metas o estímulos por determinados logros. Veamos un ejemplo bien concreto para poder explicarnos mejor a los televidentes. Lo dijimos en la campaña electoral. Tomemos el sector educativo. ¿Qué sector? Primaria, ¿verdad? Nivel de primaria. Dijimos que vamos a dar estímulos muy importantes, sobre todo para lo que se refiere a la carrera docente, a aquellos docentes que elijan para estar en primaria o en secundaria 3 años en el mismo instituto, que tengan una permanencia por lo menos de 3 años en el mismo instituto, que nos parece que es de fundamental importancia para empezar a cambiar en profundidad el sistema educativo. El segundo nivel de estímulo, aquellos docentes más capacitados que vayan a ejercer su función docente en los institutos
de las zonas más carenciadas o con más dificultades socioeconómicas también van a tener un estímulo especial, ¿verdad? Un aporte especial y una consideración especial en estos puntos para los ascensos en su carrera docente. Ya no va a ser solo la antigüedad también, pero va a ser estos elementos más la capacitación permanente, los elementos que nos permitirán ir categorizando a los docentes para que puedan hacer su carrera. Ya que se metió en el tema educativo, muchas veces se critica a los partidos políticos cuando hacen designaciones porque ponen a un hombre un día en energía, como director de energía, y otro día el director de energía aparece como presidente del CODICEN, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? Este tipo sabe de energía o sabe de educación, y después lo pasan y pasa para la salud. Una cosa que causó sorpresa fue la designación de María Julia Muñoz como ministra de Educación, ¿verdad? Cuando su expertise es en la salud. Pero bueno, si uno se pone a analizar y mira para atrás, uno de los episodios, digamos, de su vida política que ha marcado la carrera de María Julia Muñoz es su combate con Adión al principio, luego su combate con el gremio de la salud, muy duro. Entonces lo que uno se imagina es, sí, María Julia Muñoz, que no es del palo de educación, está ahí, es para cumplir el papel que ha cumplido hasta ahora, que es plantearle un trancazo duro cuando el gremio de la educación se ponga duro. ¿Ese análisis es correcto? Sí. En el sentido que usted profundizó el análisis y avanzó más en ese análisis que lo que se ha hecho precisamente hasta este momento. Hasta este momento se decía, bueno, el doctor Vázquez nombró a los integrantes de su equipo por su lealtad y su afinidad con el doctor Vázquez. En primer lugar, la lealtad es muy importante y tener afinidades también, ¿verdad?, para poder armar un equipo. La lealtad que yo pido no es al doctor Vázquez, sino es al programa y al proyecto político y al Frente Amplio. Y en eso sí, todos los integrantes del gabinete futuro tienen una gran lealtad al proyecto político, al programa político. Tiene otro elemento común, son todos distintos, los ministros y los subsecretarios, pero todos tienen un denominador común que se lo voy a decir dentro de unos minutos, porque quiero contestar concretamente su pregunta. La doctora María Julia Muñoz también sorprendió lo de Rodolfo Nimboboa. ¿Verdad? Yo le puedo analizar cargo por cargo, persona por persona, por qué fueron elegidas. Lo voy a hacer en el caso de María Julia Muñoz. Y en este sentido es que le decía que estaba de acuerdo con lo que usted planteaba. La doctora María Julia Muñoz, que además de ser leal al programa, al proyecto, es una persona inteligente, fue docente universitaria, conoce bien el tema de la docencia, es una persona altamente ejecutiva. Tiene los pies en la tierra y es hacedora nata. Y a su lado, porque hay que ver el tándem, ¿verdad?, tiene a una persona como el licenciado Fernando Filgueira, o va a tener, que conoce en profundidad el tema educativo, también el de Sistema Nacional de Cuidados lo conoce muy bien porque internacionalmente él trabajó en ese tema, tiene una idea muy clara de lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, profesional, lo ha expuesto ya en esta campaña electoral, también lo hemos hecho nosotros, y creo que la conjunción de la ejecutividad, de la seriedad, de la responsabilidad, del compromiso que tiene la doctora María Julia Muñoz con el licenciado Figueiras es una buena fórmula para comenzar a cambiar el ADN de la educación. Tiene poca incidencia también, digo, yo ahora pensaba, ¿no? Tiene poca incidencia el Ministerio de Educación con organismos que son desconcentrados y que el Ministerio de Educación no se puede meter en la ANEP, no se puede meter en secundaria, no se puede meter en... No, le dicen, no, sí, acá sí, somos bueno, organismos desconcentrados. hay que cumplir, ¿no?, con lo que está establecido, ¿verdad?, a nivel de la ley, pero pretendemos, no por la vía de meterse impositivamente, sino por la vía de
tratar de coordinar los distintos niveles a través del Ministerio de Educación y Cultura, avanzar en un cambio sustancial del sistema educativo. Sobre todo... ¿Tiene relación lo que yo le mencionaba de los gremios? Que es un gremio complicado y ella ha sabido lidiar con gremios complicados. Claro, ella ha sabido lidiar con gremios complicados, pero lo ha hecho siempre en el terreno del diálogo, del encuentro, de la discusión. De la firmeza también, ¿eh? Sí, y de la discusión profunda de los distintos temas. Le digo porque ya los sindicatos salieron, como siempre, ¿no? Sí, con la fogata en la mano, ¿no? Sí. Y estos días, digo, sus nietos, mis hijos y los de muchos tantos otros han seguido siendo a sus centros de estudio sin ningún problema. Hoy 1.400, hoy jueves, 1.400 estudiantes se quedaron sin clases en el liceo 50, digamos, ¿no? Y usted había dicho en la campaña electoral que eso se iba a terminar. Sí, nosotros lo que tenemos que tener bien presente es, vamos a dialogar, vamos a atender los reclamos que nos hacen en la medida de lo posible los docentes, sobre todo aquellos reclamos vinculados, por ejemplo, como se ha dado en este momento en el liceo número 16, en el Prado, que se pide una escalera de salida de emergencia, que no se cumple todavía con la reglamentación bombero. Es decir, no me dejes sin clase por eso también, ¿no? No me dejes sin clase, porque si no parece que estamos justificando. Claro, no estoy justificando, pero quiero decirle lo siguiente. En todo lo que se refiere a infraestructura, elementos para educar, para enseñar, mejorar en lo posible los salarios de los trabajadores, de los docentes, en fin, etcétera, todo eso... Se le va a tratar de dar. Vamos a trabajar a dar, pero también vamos a exigirle que cumplan con su tarea, porque el centro del sistema educativo son los alumnos. Los docentes son un elemento indispensable, sustancial, esto es obvio, es de perogrullo, pero el elemento fundamental es cumplir con la tarea docente para que sea el centro del sistema el alumno. ¿Y qué pasa si siguen teniendo la actitud que han tenido hasta ahora? Bueno, vamos a esperar, yo no quiero adelantar, puede pasar eso como puede pasar que dialogando y encontrando caminos de entendimiento podamos superar muchas de estas instancias, como ya algunas se han ido superando. Digo, porque usted me dijo en la campaña, y también me lo dijo Raúl Sendic, de que se iba a... No es posible decretar esencial la enseñanza. No es posible porque las normas no permiten, las normas internacionales. Pero de alguna manera obligarlos a que trabajen. Sí. Vamos a tratar de, reitero, darle todos los elementos, porque la educación es lo fundamental, ¿verdad? ¿Se va a llegar al 6%? Vamos a llegar al 6% como hemos comprometido a lo largo del periodo, pero la educación es lo fundamental y la tenemos que sacar y llevar adelante. Y yo creo que en un camino de entendimiento y dándole los insumos necesarios para el trabajo tan digno que cumplen los docentes, mejorando las condiciones edilicias, haciendo algunos cambios en el trabajo en cuanto a relacionamiento del docente con el alumno, con la familia, con el entorno social. Trabajando en esa dirección vamos a encontrar caminos de entendimiento. ¿La universalización de los 3 años estaría para qué? ¿Para el segundo año de su gobierno? Sí, para el segundo año. ¿Para el segundo año? La universalización a partir de los 4 prácticamente está. ¿De los 3? Pero lo queremos llevar a los 3, sí. A partir del segundo año. A partir del segundo año. Me permite una tanda y la última, no? Y volvemos para el último bloque. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Bien, seguimos en la mira, estamos con el presidente electo, el doctor Tabaré Vázquez. Se comprometió durante la campaña electoral a bajar un 30% las rapiñas. Vamos a ver una gráfica muy simple, muy sencilla que hicimos hasta su gobierno, con la evolución de las rapiñas. Ahí está. Como decir a eso es que ningún gobierno pudo con las rapiñas, es lo que sale primero como venimos como definición de esa gráfica, ¿verdad?
La pregunta es, ¿por qué se comprometió ahora? La pregunta sería, ¿por qué no lo hizo antes? Sí, está bien, ¿No? está bien planteada. ¿Y usted qué dice? Nosotros cuando llegamos al gobierno fijamos las prioridades que nos pedía la gente. Está hablando del primer gobierno. En ese momento la prioridad era generar puestos de trabajo. En segundo lugar, la preocupación que tenía la gente se repartía entre el tema salud y el tema educativo. Se planteaba muy poco el tema vinculado a la delincuencia, a la seguridad. En realidad, tomar aisladamente las rapiñas como elemento de juicio para establecer que empeoramos, se puede hacer, y usted lo ha demostrado muy bien ahí en esa gráfica, pero los delitos contra las personas no son solo las rapiñas, están los robos y los homicidios, las violaciones, y todo otro capítulo que yo lo dejaría para analizar aparte de la delincuencia, que es la violencia en todas sus expresiones. Bien, en el periodo anterior al primer gobierno del Frente Amplio, habían aumentado sustancialmente los robos. En el primer gobierno del Frente Amplio bajaron los robos y aumentaron las rapiñas. Porque aumentó la violencia. Y aumentó la violencia, sí. Es un robo con violencia, ¿verdad? Un delito con violencia. Esto implica que hubo algún cambio fundamental que pueda explicar, que pueda explicar este fenómeno. Es que aumentaron las rapiñas netamente, o es que ahora hay una mayor propensión a denunciar que una persona fue rapiñada que lo que existía antes. No tengo elementos para valorar eso. Quizá aumentaron sustancialmente y antes se denunciaban de la misma manera que se denunciaban. Pero lo cierto es que como no hay elementos para llegar a esa conclusión, tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Y entonces tenemos que asumir que sí, que hay un aumento de las rapiñas, y en ese sentido ya el Ministerio del Interior y el equipo actual del Ministerio del Interior, el ministro Bonomi y el subsecretario Jorge Vázquez, no se han quedado cruzados de brazos, han estudiado el tema a profundidad, lo han estudiado con expertos internacionales de primer nivel en el mundo, de primerísimo nivel en el mundo. Estoy hablando de la Universidad de Cambridge, estoy hablando del Estado de Nueva York, estoy hablando de los criminólogos expertos mejores del mundo que han venido acá al Uruguay y han estudiado el tema, lo han estudiado con el Ministerio del Interior. Yo le quiero recordar, pero no para ponerlo en contradicción, porque tendríamos que sobre cada tema podría uno, nadie soporta un archivo, ¿no? Pero estos expertos que consultaron, algunos de ellos participaron del programa de Giuliani en Nueva York, el famoso programa, que había sido demonizado por el Frente Amplio durante mucho tiempo, porque decía que en Nueva York se había aumentado la violencia policial para llegar a eso, digamos, ¿no? A lo que quiero llegar yo es posible que parte del problema, digamos, estos 10 años de gobierno frente amplista es que la izquierda le llega de atrás al tema de la seguridad, con mucho preconcepto, pensando que mejorando la pobreza se mejoraba la seguridad o la violencia, y las cifras demuestran que no hay una relación entre una y otra, digamos, ¿no? O sea, la izquierda tuvo siempre dificultades para relacionarse con la policía. La lista es grande. ¿no? O sea, pero veamos, Gabriel, lo hemos dicho, y no es nuestro ese dicho, pertenece a otro gobernante que no fui yo. Seremos tan estrictos y duros con la delincuencia como con las causas que llevan a la delincuencia. Evidentemente no hay una relación lineal entre pobreza y delincuencia, ¿verdad? Porque ser pobre no quiere decir que se vaya a ser delincuente, para nada, al contrario. Pero todos los delincuentes son pobres, ¿eh? No, hay delincuentes de cuello blanco, hay muchos delincuentes, pero son grandes delincuentes, ¿no? Son pocos. Por suerte muchos de ellos ya están presos, que antes no estaban presos. Pero son ¿verdad? pocos. Vamos a llevar el tema, vamos a ubicar el tema. Vamos al de tema los 10.000 presos que hay,
el 98,7%, por decirle algo, son pobres. Sí. Lo cual, algo también está diciendo eso, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Pero no nos olvidemos de los grandes delincuentes. No nos olvidemos que ahora están presos, antes no estaban. Ahora bien, también hace algunos años atrás había un instituto policial que tenía determinadas características que no es igual al instituto policial que hoy tenemos, porque ha sufrido cambios, modificaciones, perfeccionamiento, capacitación. Eso tiene que hacer un gobierno. ¿Sabe que a la gente no le importa nada eso? Sí, sí, no, yo sé que lo tiene que hacer, pero quiero Pero explicar. a la gente no le importa. Yo quiero explicar a lo que pretendo llegar. En segundo lugar, cómo está en este momento fortalecido el instituto policial con respecto a aquel viejo instituto policial en cuanto a armamentos, móviles. En tercer lugar, hoy en día contamos con elementos tecnológicos que hace 10, 15 años atrás no existían. No solo las videocámaras, uno puede ver, y lo hemos visto a lo largo de la campaña electoral, los drones, cómo pueden filmar. Pero las videocámaras han dado un enorme resultado. Un enorme resultado. Los drones van a dar un enorme resultado seguramente. Son aparatitos que se manejan desde tierra, en fin. Próximamente seguramente el Ministerio del Interior va a tener un avión propio para poder hacer vigilancia aérea, sobre todo en el área metropolitana. ¿Avión? Sí. Helicóptero, ¿no? O helicóptero también, pero posiblemente estén en esos dos niveles. Y también una concepción de prevención del delito, sobre todo con la especialización de un cuerpo de policías denominado Policía Comunitaria, que ha trabajado en zonas urbanas, se extendió a zonas suburbanas y ahora a zonas rurales, por ejemplo en Florida, y el año próximo se van a extender al departamento de Durazno, que en esa tarea preventiva también se pueden lograr resultados muy importantes. La línea de crecimiento que vemos en la gráfica, de crecimiento de las rapiñas en función de las abscisas donde está el tiempo, esa línea de crecimiento, su pendiente tiende a disminuir, es decir, el porcentaje de crecimiento que hay por año en los últimos tiempos va disminuyendo. Parecería que está entrando en un plato y posteriormente seguramente con la aplicación de estas medidas de acuerdo a que lo que han dicho los técnicos internacionales va a comenzar a disminuir. Habrá que esperar unos años para verlo. Un 30% en el periodo de gobierno. Sí, son fenómenos que son difíciles. Mucho, y bueno, mucho. La evolución entre un gobierno y otro, incluso creciendo, no ha sido tanta. Si lo mide entre un gobierno y otro. Pero digamos, queremos fijarnos una meta ambiciosa en ese sentido, porque ya vemos que es uno de los problemas que más preocupa a la población y es uno de los problemas que atenderemos prioritariamente, sin lugar a dudas. Doctor, ¿le va a caer en su gobierno poner a funcionar un sistema donde uno va a poder ir a la farmacia a comprarse un porro de marihuana? ¿Cómo lo ve eso? Si le dijera que no lo veo con preocupación, le estaría mintiendo a usted y a los televidentes. La verdad que hay que fijar mucho la atención en ese tema, ver cómo se desarrolla. ¿Está de acuerdo con que sea en farmacias, en principio, la distribución? Vamos a empezar por un lugar. En principio sí, en principio sí. Y usted, más allá de que le va a poner atención, lo va a poner a funcionar tal cual está. Está la ley y la ley hay que cumplirla. Se va a aplicar. La ley hay que cumplirla. Dentro de la Constitución y la ley, todo fuera de ella. Sí, hay que cumplirla. Usted no le gusta mucho. A usted no le gusta mucho la ley. Mire, en primer lugar, a mí me parece que en lo que vamos a insistir enormemente es que no hay que consumir drogas, no hay que consumir drogas, salvo la que prescribe el médico. Pero la gente consume. Consume, exactamente, consume. Pero hay que educar desde muy pequeñitos a los niños y a las niñas para que no consuman droga. Ahí está uno de los pilares de trabajo que tendremos que desarrollar profundamente. El otro pilar es recuperar a quien ha caído en manos de la droga y que quiera recuperarse, porque no todos quieren recuperarse, pero hay que tratar de recuperar a la mayor cantidad posible de personas que están atrapadas por la droga. Pero también hay que llevar adelante otros elementos de lucha, y acá yo esto lo enrabo con lo que discutíamos entre los dos hace algunos minutos. Cuando yo hablaba de grandes delincuentes, estaba hablando de muchos de ellos
una enorme cantidad, que se dedican al lavado de activos, ¿no? Que provienen del narcotráfico, Sí. narcodólares. Ese elemento, aunque no sea muy grande desde el punto de vista numérico en cuanto a la delincuencia, es el factor que mantiene la vigencia del narcotráfico. Porque los narcotraficantes lo hacen para ganar dinero, para obtener dineros, y después esos dineros los tienen que limpiar o introducir al sistema de manejo de los capitales, y ahí tienen un punto muy fuerte de trabajo, que es uno de los puntos que hay que atacar muy fuerte para luchar contra el narcotráfico. El país ahí ha estado bastante... También en el tema del narcotráfico, y en particular del tema del cannabis o de la marihuana, o la lucha en general contra el narcotráfico, es verdad que en todas partes del mundo la política de confrontar o enfrentar a los narcotraficantes hasta el momento no ha dado resultado, ¿verdad? No, habían quedado malos resultados. Sí, fíjese cómo México. están países tan queridos, hermanos como México, el propio Brasil, Colombia. Entonces... Esta ley, que a mí me interesaba saber, porque había dudas en algunos miembros incluso de este gobierno, de si usted iba a ir, efectivamente, iba a cumplir a rajatabla la ley esta. Vamos a No, cumplir. porque podía modificarla también. Sí, ¿no? vamos a cumplir con esta ley. Y vamos a hacer un seguimiento muy estricto de cómo se desarrollan los acontecimientos. No descarta y si es modificarla. necesario modificarla, enviaremos un proyecto de ley modificativo al Parlamento, y el Parlamento ¿Está dispuesto a dar un paso atrás con el tema, por lo ejemplo? discutirá. Si las circunstancias ¿Lo ameritan? muestran y ameritan que hay que hacer alguna modificación, y bueno, la estudiaremos y en conjunto trataremos de resolver el tema. ¿Cómo va a tratar a la oposición? Durante su primer gobierno no tuvieron cargos. Durante el gobierno Mujica logró que participaran de alguna manera. ¿Y usted qué le va a ofrecer? ¿Qué le va a dar? Porque yo lo escuché decir que le iba a pedir a la oposición que aceptaran el programa de gobierno del Frente, ¿no? No, lo primero que yo quiero hablar con los dirigentes políticos de los partidos políticos con representación parlamentaria, que tienen sus autoridades. Quiero hablar con las autoridades de cada partido político con representación parlamentaria. Y a mí lo primero que me gustaría saber es qué pensamiento tienen los partidos políticos de oposición en cuanto al rol que deben jugar participando en un gobierno. Ellos. Sí. Quisiera conocer primero cuál es la posición que tienen los dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Unión Popular, para después sí establecer... Y debe gustar controlar, ¿no? Por ejemplo, que es el papel de las minorías. Sí, pero sobre todo usted cuando sabe... 15 años de Usted gobierno sabe frente que amplista con sí, mayoría pero por legislativa. ley y por la propia Constitución no está establecido Que tengan que que quienes estén en los directorios de los entes autónomos cumplan la función de contralor. Son directores de empresas públicas. Y como cualquier director de cualquier empresa, sea pública y privada, primero es una empresa que encararla como tal. Y para encararla como tal hay que ver cuáles son las propuestas. O sea que usted va a cambiar, no les va a ofrecer ni a plantear, sino que les va a pedir. Sí, yo quiero ¿Qué saber es lo que pretenden? qué visión tienen, qué es lo que están proponiendo. Y también en una segunda etapa, con los partidos políticos de oposición, con todo el sistema político, quiero cumplir con una de las promesas electorales o compromisos electorales. Vamos a instrumentar rápidamente el inicio de un gran diálogo económico y social con la sociedad civil a través de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, de las cooperativas, de las organizaciones no gubernamentales, religiosas, de los medios de comunicación, pensando no ya en estos 5 primeros años que vamos a tener a partir del 1 de marzo, donde hay que cumplir el programa que eligió la población, sino con una visión hacia el Uruguay del 2040, de 2050. Y ver en la misma ecuación que yo le planteaba hace algún momento, qué acuerdos hay o qué disensos hay
para plantear el Uruguay del futuro, ¿verdad? Para desarrollar políticas de Estado. Y luego hablar con el sistema político, si es que la sociedad civil nos plantea claramente, bueno, el rumbo que queremos trazar hacia el 2050 es este, a ver cómo el sistema político se adecua a esa solicitud de la sociedad civil. Doctor, se nos fue el tiempo, me quedaron 25 preguntas por hacerle, quedará para otra oportunidad. Le quedo muy agradecido y por el bien de todos le deseo mucha suerte. No, el agradecido soy yo y como siempre a las órdenes. Muy bien. Gracias a ustedes por haber estado ahí también, los esperamos el jueves próximo para el último programa del año. Hasta entonces, que pasen bien.